amanecer pintaban lentamente las paredes de la habitación de los residentes de un suave color rosa, mientras la doctora Ashley Montgomery se ponía los guantes quirúrgicos tras otra operación realizada con éxito. El turno de noche llegaba a su fin, y la doctora pensó con satisfacción en las 2 vidas que había salvado. En momentos como este, era cuando sentía con mayor intensidad por qué había elegido esta profesión. Ashley se acercó a la caja fuerte y abrió la puerta con un movimiento familiar. Le temblaban los dedos al comprobar el contenido. 2 centímetros cúbicos de morfina desaparecerían sin ser detectados, ya que el departamento tenía un flujo constante de pacientes graves y un índice de consumo enorme. En los últimos meses había aprendido a falsificar la documentación como si fuera su segunda especialidad. Al mirar su reflejo en la puerta de cristal del gabinete, Ashley notó las ojeras y la delgadez de su rostro. La vergüenza y el miedo se mezclaban con el cansancio. Nunca había imaginado que un día se dedicaría a robar medicamentos cuando empezó a estudiar medicina. El ruido de pasos en el pasillo la hizo cerrar apresuradamente la caja fuerte y esconder las ampollas en el bolsillo de la bata. Mary, la enfermera jefe, se asomó a la habitación de la residente. «Doctora Montgomery, el jefe médico quiere verla enseguida. Y por favor, traiga todos los registros de medicamentos». El corazón le dio un vuelco, pero Ashley se obligó a mantener una expresión indiferente. Mientras caminaba por el largo pasillo del hospital, por su mente pasaban retazos de pensamientos. Quizás se trataba solo de una revisión rutinaria. Pero, ¿por qué era tan urgente? En el amplio despacho del médico jefe, la esperaban 2 hombres trajeados. Uno de ellos, que se presentó como agente de la DEA, le señaló una silla. Sobre la mesa ya había una impresionante carpeta de documentos. «Siéntese, doctora Montgomery. Estamos llevando a cabo una auditoría rutinaria de los registros de drogas y hemos descubierto algunas discrepancias». Ashley se hundió en la silla, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. Los viales escondidos en el bolsillo de su bata parecían quemar la tela. «Se han detectado faltas sistemáticas de morfina y promedol durante el último trimestre. La documentación es impecable, pero el consumo real no se corresponde con el número de pacientes graves del departamento». Ashley guardó silencio. El rostro demacrado de Nathan, sus manos temblorosas y su mirada suplicante aparecieron. «Ayúdame, no puedo más». Las palabras aún resonaban en sus oídos. Recordaba la noche en que había llevado a casa la ampolla por primera vez. Había pensado, solo una vez, para superar el síndrome de abstinencia. Había prometido dejarlo. Hemos comprobado las imágenes del circuito cerrado de televisión. La voz del agente la devolvió a la realidad. Hay imágenes claras de varios episodios de robo de droga. Dada su posición como jefe del departamento y su intachable reputación, estamos dispuestos a darle la oportunidad de redactar una confesión limpia. Se hizo un gran silencio en el despacho. Ashley se miró las manos de una cirujana que había salvado tantas vidas. Ahora esas manos temblaban. Al otro lado de la puerta podía oír los sonidos familiares del hospital, los pasos de las enfermeras, las voces de los pacientes, el pitido de los equipos médicos. Su mundo, su vocación, todo se desmoronaba en un instante. «Doctora Montgomery», empezó el médico jefe, pero ella le interrumpió. «Deme el papel». Su voz sonaba ronca pero firme. Le pusieron delante la hoja y el bolígrafo. La confesión duró menos de 10 minutos. Datos escuetos, fechas, número de drogas, ni una palabra sobre los motivos. Su derecho a ejercer la medicina queda suspendido a la espera de una orden judicial. El agente cogió la hoja escrita. «Por favor, entregue su tarjeta de identificación y las llaves de la oficina». Ashley se levantó lentamente. Aún tenía 2 viales en el bolsillo, los últimos que iba a llevar a Nathan. Los sacó y los puso sobre la mesa. «Estos son los de hoy», dijo simplemente. Al salir de la oficina, Ashley solo tenía una cosa en mente:
¿Cómo decirle a su marido que ya no podía conseguirle drogas? Últimamente se ponía cada vez más agresivo cuando empezaba el síndrome de abstinencia, y en casa la esperaba un botiquín vacío. Hoy iba a reponerlo. En el vestuario, Ashley se quitó lentamente el traje quirúrgico que había llevado durante los últimos 12 años. Se puso la ropa normal y recogió sus cosas de la taquilla. Su carrera había terminado, pero eso no era lo peor. Lo peor era esperar en casa. El tren de cercanía se balanceaba sobre las juntas de los raíles mientras Ashley miraba por la ventanilla las casas idénticas que pasaban flotando. En otras ocasiones habría cogido el coche, pero hoy no confiaba en sí misma al volante. El teléfono de su bolso estaba en silencio. Nathan no solía llamar por la mañana, ya que estaba durmiendo el turno de noche en el casino. Su casa de 2 plantas aparecía al final de la calle, blanca y con un cuidado jardín delantero. Hacía 5 años que la habían comprado con una hipoteca, haciendo planes para el futuro. Nathan era diferente entonces. Ambos habían sido diferentes entonces. La verja crujía. Debería engrasar las bisagras, siempre se le olvidaba. Un Ford plateado desconocido estaba en la entrada. Ashley frunció el ceño. Rara vez recibían visitas, sobre todo en un momento como aquel. La puerta principal estaba abierta. La casa olía a café y a humo de cigarrillo. Nathan solo fumaba cuando estaba nervioso. Se oyeron voces en la cocina. «¡Nathan!», gritó Ashley, caminando por el pasillo. Las voces cesaron. Su marido apareció en la puerta, despeinado, con una camiseta arrugada y los ojos enrojecidos e inflamados. Signos familiares del principio del síndrome de abstinencia. «Apareciendo», apretó los dientes. «Ya sé de tus hazañas. Llamaron unas personas amables». «¿Quién llamó?», Ashley preguntó mecánicamente, aunque no importaba. Nathan tenía sus propias conexiones en el casino. Ella nunca preguntó cuáles. «¿A quién le importa?». Se pasó una mano por el pelo, nervioso. «Lo que importa es que lo echaste todo a perder. Todo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Has pensado en los demás?». «Nathan, yo...». «¡Cállate!», golpeó su puño contra la pared con fuerza. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Cómo voy a salir adelante ahora? ¿Dónde voy a llevarlo? ¿Has pensado en eso?». El temblor de sus manos empeoraba. Ashley sabía que lo peor llegaría en unas horas. Solía echar mano de los viales en momentos así. Ahora ya no. «Podemos conseguir ayuda», empezó con cautela. «Hay buenas clínicas». «Cállate, cállate», gritó. «No necesito ninguna clínica. Necesito que hagas bien tu trabajo». «Pero ni siquiera puedes hacer eso». «Nathan, escucha». «No, escucha tú». Dio un paso hacia ella, apretando los puños. «Ahora eres inútil, ¿entiendes? Inútil. Fuera de aquí». «Esta es mi casa», dijo Ashley en voz baja. «¿La tuya?», se rió histéricamente. «¿Y quién ha estado pagando la hipoteca durante los últimos 6 meses? ¿Quién mantiene esta casa? Con tu sueldo solo servías para las drogas. Y ahora...». Se detuvo bruscamente, respirando con dificultad. «Nathan, cariño». Una mujer alta y rubia con un vestido corto rojo salió de la cocina. «No te preocupes». Ashley se quedó paralizado. La mujer se acercó a Nathan y le puso una mano en el hombro. «Sara», le dijo, sin mirar a su mujer. «Trabaja conmigo en el casino». «Me enteré de lo que pasó», ronroneó Sara. «Pensé en pasarme por aquí, para apoyarte. Después de todo, nos conocemos desde hace muchos años». Ashley nunca había oído hablar de Sara. Sin embargo, ella y su marido no habían hablado mucho últimamente, solo de lo que se debe y no se debe hacer, y de dinero. «Lárgate», repitió Nathan. «De todas formas, no sirves para nada más. Puedes recoger tus cosas más tarde». Ashley observó cómo Sara le acariciaba la espalda, tranquilizándole. Su mente estaba en blanco. Se dio la vuelta mecánicamente, cogió su bolso de la mesilla de noche, ni siquiera tuvo tiempo de dejarlo en el suelo.
Deja las llaves, se oyó decir. El paquete tintineó en el suelo de madera. Ashley salió y cerró la puerta tras de sí. El Ford plateado brillaba como un depredador bajo el sol. Las rosas que había plantado florecían en el jardín delantero. Llegó al final de la calle antes de sacar el teléfono. Sus dedos no escuchaban bien mientras buscaba entre sus contactos el número de su vieja amiga Jane. «Hola». La voz sonaba como la de un extraño. «¿Puedo quedarme contigo un rato?» Jane vivía en un pequeño piso en la cuarta planta de un viejo edificio de ladrillo. Antes, como estudiantes de medicina, habían compartido un dormitorio similar. Ahora Jane trabajaba en una clínica privada de cirugía plástica y Ashley no trabajaba en ningún otro sitio. «Ponte cómoda». Jane tendió sábanas frescas en el sofá del salón. «Siento no poder ofrecerte una habitación privada». «Gracias por acogerme». Ashley se hundió en el sofá. No había dormido mucho en los últimos 2 días. «¿Quieres hablar?», preguntó Jane con cautela, tomando asiento a su lado. Ashley negó con la cabeza, pero las palabras fluyeron solas. «Sabes, hace 3 años me habría reído si alguien me hubiera dicho que robaría medicamentos del hospital. Hace 3 años a Nathan y a mí nos iba bien». Recordaba la noche en que su marido llegó a casa extrañamente excitado, con los ojos brillantes. Había sido un turno duro en el casino. Un cliente adinerado había perdido una gran cantidad de dinero, provocando un escándalo. «Me dieron algo para calmarme», dijo Nathan. «Nada grave, solo para relajarme». Debería haber sospechado algo. Ashley se rodeó con los brazos, pero lo ocultó también. Dijo que solo estaba cansado, que el trabajo le ponía de los nervios, y luego empezó a faltar a los turnos. Jane escuchó en silencio. Recordó cómo su amiga había brillado de felicidad en su propia boda, lo orgullosa que se había sentido de su marido cuando lo ascendieron a croupier jefe. Cómo había hecho planes para el futuro. «La primera vez que le pillé fue en el baño», continuó Ashley. «Estaba tirado en el suelo, cubierto de sudor, volviéndose del revés. Soy médico. Sabía que era síndrome de abstinencia. Estaba sollozando, suplicando ayuda. Prometió que nunca». Se quedó en silencio, mirando por la ventana. Las palomas arrullaban en el alero. «Le llevé a la clínica, una clínica de pago para que nadie lo supiera. Me gasté todos mis ahorros. Pasó por desintoxicación, salió como un hombre cambiado. Estuvo limpio 2 meses. ¿Y después?», Jane preguntó en voz baja. «Entonces el casino consiguió un nuevo cliente. Asiduos, grandes apuestas». Nathan dijo: «A los clientes de ese tipo les gusta cuando el croupier comparte sus aficiones». Entendió la indirecta. O se busca la suya o se busca otro trabajo. Y eligió las drogas. Eligió el dinero. Ashley sonrió amargamente. Dijo que era solo por un tiempo, solo para mantener a un cliente. Luego buscará otro trabajo. ¿Y yo? Acabo de verle hundirse otra vez. Recordé aquel terrible día en que Nathan había vuelto a casa apaleado. Resulta que se había endeudado comprando droga. Los acreedores no eran de los que esperaban mucho. «Fue entonces cuando robé morfina por primera vez», dijo Ashley en voz baja. «Pensé, solo una vez, para pasar el síndrome de abstinencia, para apaciguar a los acreedores, y luego se convirtió en la única manera de mantenerlo a flote. ¿Por qué no te fuiste?» Jane tomó la mano de su amiga. «No lo entiendes». Ashley negó con la cabeza. «Quiero decir, le quiero. Solía hacerlo. He visto cuánto sufre, cómo sufre. Cada vez me decía un poco más para que no sufriera. Y él ya no me veía como una esposa, solo una fuente de droga». Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Jane encendió la lámpara de pie. La luz proyectaba sombras extrañas en la pared. «¿Sabes qué es lo peor?». Ashley finalmente miró a su amiga. «Me refiero a que quebranté el principal mandamiento de un médico, no hacer daño. Le inyecté drogas con mis propias manos.
Cada vez me decía a mí misma que era la última vez, y cada vez mentí. Intentaba salvarle. No, Ashley negó con la cabeza. Le estaba ayudando a suicidarse, y ahora aparece esta Sara. ¿Qué Sara? La azafata del casino. Guapa, joven. Sabes, ella estaba allí cuando él me echó. Le acarició la espalda, le calmó. Jane se mordió el labio. ¿Cuánto tiempo han estado? No lo sé. Ya no importa. Ashley se levantó y se acercó a la ventana. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi casa, mi marido. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando escribí mi confesión solo pensaba en que ahora no podría conseguirle drogas. Ni mi carrera, ni mi reputación. Solo su droga. Necesitas descansar. Jane también se puso de pie. Las cosas se verán diferentes mañana. No lo será. Ashley apoyó la frente en el frío cristal. ¿Sabes cuántas veces he operado a yonkis? Los he sacado de la muerte, les he sermoneado sobre los males de la adicción, y acabé siendo la causa de... No terminó. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un número desconocido. Ashley colgó la llamada, pero un minuto después le llegó un mensaje. «Devuélveme mis pastillas. Sé que las cogiste de la mesita de noche». «¿Nathan?», preguntó Jane mirando por encima del hombro de su amiga. «Sí». Ashley se hundió cansada de nuevo en el sofá. «Le quité la medicación, pero no porque quisiera hacerle daño. Solo sé que si toma demasiada...» El teléfono volvió a vibrar. El nuevo mensaje era más corto. «Zorra. Apaga el teléfono», aconsejó Jane. «Necesitas dormir un poco». «No puedo». Ashley negó con la cabeza. «¿Y si se pone enfermo? ¿Y si hace alguna estupidez? ¿Y qué pasa contigo? ¿Quién va a pensar en ti?» Ashley no contestó. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban. Un coche tocaba el claxon en algún lugar a lo lejos. En otro piso sonaba música a todo volumen. La vida ordinaria continuaba mientras la suya yacía en ruinas. Lo peor es que todavía le quiero, incluso después de todo, incluso ahora. Jane rodeó en silencio los hombros de su amiga con el brazo. A veces las palabras eran impotentes. Las mañanas en el piso de Jane empezaban igual, con el olor a café recién hecho y el sonido de una ducha. Su amiga se iba a trabajar temprano, dejando a Ashley sola con el silencio y los pensamientos pesados. Los días se hacían interminables, llenos de telenovelas sin sentido y de intentos de encontrar trabajo. Sin embargo, sin derecho a ejercer la medicina, no había necesidad de buscar trabajo. ¿Quién necesita a un cirujano que tiene prohibido operar? El teléfono estaba cada vez más silencioso. Nathan dejó de enviar mensajes furiosos al tercer día. Al parecer, había encontrado otras formas de conseguir su dosis. El jueves llegó una carta del agente inmobiliario. Había que resolver algo sobre la casa. Ashley no se atrevió a contestar. Una enfermera que conocía le había dicho que él había dejado su trabajo en el casino. Ahora él y Sara estaban en un club a las afueras de la ciudad. Unos viejos amigos le habían dicho que Nathan había perdido la cabeza y que casi nunca aparecía sobrio. Cada vez que se lo contaban, sentía un dolor sordo bajo las costillas. Resultó que Sara le había echado el ojo durante mucho tiempo. Había habido rumores de su aventura en el casino, pero Ashley había estado demasiado preocupada intentando encubrir el robo de drogas como para darse cuenta. Ahora ella y Nathan no se escondían. Los vecinos se quejaban de las ruidosas fiestas nocturnas. Jane intentó despertar a su amiga, llamando a amigos comunes para que la visitaran, ofreciéndole ir al cine o a un restaurante. Ashley se negó. No podía librarse de la sensación de irrealidad. Parecía que iba a despertarse en su habitación, a trabajar al hospital y preparar la cena para su marido por la noche. Pero la realidad se obstinaba en recordarla. Una mañana se encontró por casualidad con Sara en el supermercado. Tenía mal aspecto, un vestido arrugado, el maquillaje corrido.
Estaba comprando vodka y bebidas energéticas. Cuando vio a Ashley, intentó fingir que no se había dado cuenta, pero entonces se detuvo. Pensé que sería diferente, dijo de repente, arreglándose nerviosamente el pelo revuelto. Pensé en romance, en una vida hermosa, y él nos utilizó a los dos. Ashley pasó en silencio. No necesitaba esta confesión. Ya sabía cómo solían acabar esas historias. Por las noches, tumbada en el sofá del salón, Ashley repasaba los últimos años de su matrimonio. Recordaba cómo Nathan había pasado de ser un hombre alegre y seguro de sí mismo a un drogadicto irritable, cómo ella misma había pasado de ser una respetada doctora a una ladrona. ¿Dónde estaba el momento en que todo se torció? ¿Cuando pudo haberlo evitado, pero no lo hizo? El domingo por la noche, el teléfono estalló con un timbre histérico. Sara sollozaba en el auricular, apenas capaz de pronunciar las palabras. Ashley, ayuda, no respira, no sé qué hacer. Llama a una ambulancia, dijo Ashley rotundamente. No puedo. Está por todas partes aquí. Lo tenemos aquí. Eres médico. Venga, por favor. Ashley escuchaba las confusas explicaciones de la amante de su marido. Hacía días que no salían de casa, mezclando alcohol con unas pastillas. Ahora Nathan yacía inconsciente y Sara tenía miedo de pedir ayuda. Había drogas esparcidas por toda la casa. ¡Por favor!, sollozaba Sara. No sé qué hacer con él. Está totalmente frío. Ashley se vistió lentamente, ignorando las preguntas preocupadas de Jane. Subió al taxi. La ciudad al otro lado de la ventanilla se desdibujó con las luces mientras el coche la conducía a la casa de su familia. Por el hombre que había arruinado su vida. Al hombre que aún amaba. Las luces de un Ford plateado parpadearon en la entrada. La puerta principal estaba abierta de par en par. En algún lugar de su mente, Ashley sabía que sería así. Lo sabía, y aún así no pudo evitarlo. La casa olía a vómito, alcohol y algo dulce, algo que Ashley conocía demasiado bien. Nathan estaba tirado en el suelo del salón, entre las botellas esparcidas y los platos sucios. Las jeringuillas usadas brillaban en la mesita. No sé lo que tomó. Sara se paseó por la habitación tropezando con botellas vacías. Mezclaba de todo: vodka, algún tipo de droga. Ashley se arrodilló junto a su marido y, con un movimiento familiar, le tomó el pulso. Apenas perceptible, filiforme, piel fría, pupilas contraídas. Reconoció los síntomas: sobredosis de opiáceos, probablemente heroína. Así que cuando se le acabaron las drogas, encontró algo peor. ¿Dónde está tu teléfono?, preguntó Sara bruscamente. ¿Por qué? Tú eres la que... Necesito llamar a una ambulancia. Está en parada respiratoria. No. Sara se aferró a su brazo. Nos van a llevar. Hay cosas por todas partes. Puedes verlo. Si no conseguimos ayuda, va a morir. Nathan apenas respiraba. Ashley lo puso de lado y le limpió el vómito de la boca. Sus dedos trabajaron con confianza, años de práctica nunca olvidados. En algún lugar de su mente, un pensamiento pasó por su mente. Estaba violando la ley otra vez. Ya no importaba. Recoge tus cosas y vete, le dijo a Sara. ¡Rápido! Sara se quedó paralizada y desvió la mirada de Nathan a las jeringuillas esparcidas por la mesa. ¡Vete! La voz de Ashley sonó con acero. Y saca toda la mierda de aquí. Tienes 5 minutos. Mientras Sara cubría frenéticamente sus huellas, Ashley contó el pulso de su marido. Su respiración era cada vez menos profunda. Comenzó el masaje cardíaco indirecto, movimientos precisos y deliberados. La voz del viejo profesor de la residencia resonaba en sus oídos. Recuerden, colegas, en una situación crítica, actúen según el protocolo. Los sentimientos después. Ahora estamos trabajando. Lo he guardado todo. Sara se plantó en la puerta con la bolsa llena. ¿Y ahora qué? Ahora vete.
y no vuelvas a acercarte a él. Cuando la puerta se cerró detrás de Sarah, Ashley sacó su teléfono. La ambulancia llegó 7 minutos más tarde. Contó cada segundo mientras seguía masajeándose el corazón. Los brazos ya le temblaban de cansancio. El equipo se apresuró a llegar, un joven médico y 2 paramédicos. Informó de la situación con claridad. Los términos profesionales se le escapaban de la lengua más allá de su voluntad. ¿Es usted médico?, preguntó el médico mientras los paramédicos preparaban el desfibrilador. Era, respondió ella brevemente. Trabajaron armoniosamente. Inyección de naloxona, intubación, vía intravenosa. Ashley se quedó atrás, observando cómo las manos de otra persona hacían lo que ella había hecho miles de veces. Ya no temblaba. Un extraño vacío se había apoderado de ella. Nathan empezó a respirar con más confianza. Sus pupilas se dilataron. Su ritmo cardíaco volvió a la normalidad. Lo llevaron a urgencias sin siquiera pedirle a Ashley que se identificara. Se hacía llamar su mujer y con eso bastaba. Cuando se quedó sola, miró lentamente el salón destrozado. En la repisa de la chimenea aún había fotos familiares, polvorientas y torcidas. Quitó una y limpió el cristal. Su boda. Eran tan jóvenes, tan felices, tan llenos de esperanza. Había que poner orden, la policía no tardaría en llegar, habría preguntas. Recogió mecánicamente la basura, tiró las botellas, ventiló las habitaciones, como si la limpieza ordinaria pudiera borrar lo ocurrido. Por la mañana sonó el teléfono. Era el hospital. Nathan había recuperado el conocimiento y estaba estable. Ashley dio las gracias a la enfermera de guardia y colgó. El teléfono seguía preguntando si venía a ver a su marido. Se asomó a la ventana y contempló el amanecer. En algún lugar de la unidad de cuidados intensivos yacía el hombre al que amaba más que a la vida. El hombre por el que lo había sacrificado todo. Un hombre que, incluso al borde de la muerte, no había encontrado la fuerza para luchar contra su adicción. Ashley recogió lentamente sus pertenencias, las pocas cosas que quedaban en la casa. Cerró la puerta y metió las llaves en el buzón. Había salvado a Nathan por última vez. Ahora él tendría que salvarse a sí mismo. El sol naciente coloreaba el cielo de rosa, igual que la mañana en que había robado la morfina por primera vez. El círculo se había cerrado. En la unidad de cuidados intensivos reinaba un silencio estéril, roto de vez en cuando por el pitido de los instrumentos y las voces apagadas del personal. Para Nathan, los primeros días fueron un sinfín de imágenes vagas. Goteos, inyecciones, caras de preocupación e indiferencia. Las náuseas le venían en oleadas, todo su cuerpo se retorcía de dolor. En algún lugar al borde de su conciencia estaba el rostro de Ashley, inclinado sobre él, o era solo un sueño de morfina. Los recuerdos volvieron lentamente, en fragmentos. Sarah, los escándalos, las dosis interminables. La última noche era particularmente vaga. Habían estado bebiendo, luego él se había empolvado. Lo siguiente, fracaso. Al cuarto día, un médico canoso entró en la habitación con una carpeta de documentos. Nathan se esforzó por centrar su mirada en él. Así que, señor Pixton, el médico se sentó en una silla junto a la cama. Ha tenido mucha suerte. Otros 10 minutos sin atención médica y no estaríamos hablando con usted. Nathan guardó silencio. Tenía la garganta seca y le dolía hablar. Tu mujer te prestó los primeros auxilios antes de que llegara la ambulancia. Profesionalmente, diría yo. Asombrosa compostura para un hombre privado del derecho a ejercer. Ashley. Así que no era un sueño. Realmente había venido cuando Sarah la había llamado en pánico. Le salvó. Otra vez. Por enésima vez. ¿Dónde está? La voz sonaba ronca, más extraña. No ha llegado desde aquella tarde. Se encogió de hombros el médico. Y aquí está su amiga, la señorita. Comprobó los registros. La señorita Holloway vino ayer, aunque no la dejaron entrar en ese estado.
Creo que volverá a aparecer. Nathan se tapó los ojos. Sara. Las últimas semanas habían sido para él un borrón de borrachera. No habían salido de casa, mezclando alcohol con cualquier cosa que tuvieran a mano. Había tomado algunas pastillas, había traído a gente extraña. Todo parecía diversión, libertad, una vida hermosa, hasta el momento en que su corazón se apretó de repente y no pudo tomar aire. Escuche, señor Pixton, la voz del doctor se volvió más seria. Ha sufrido una sobredosis grave. Que haya sobrevivido es pura suerte. Pero si sigue así, puede que no haya una próxima vez. Lo sé. Nathan tragó saliva. ¿Me das un poco de agua? El médico le sirvió un poco de la jarra y le ayudó a levantarse. Le temblaban tanto las manos que se le escapó la mitad. Tenemos un buen programa de rehabilitación, dijo el médico sacando unos folletos de una carpeta. 30 días como mínimo. Después, terapia de apoyo, grupos de apoyo. Depende de ti, por supuesto, pero ¿y si me niego? Entonces te trataremos la sobredosis y te dejaremos IR. Pero el médico hizo una pausa. Si yo fuera tú, pensaría en la gente que te quiere, que están dispuestos a arriesgarlo todo para salvarte. Se marchó, dejando los folletos en la mesilla de noche. Nathan estaba tumbado mirando al techo. Fuera de la ventana, la lluvia caía sobre el cristal, desdibujando el paisaje urbano. La enfermera le trajo el almuerzo, un caldo insípido con gelatina. Él no tenía ganas de comer, pero ella insistió. Mientras se esforzaba por tragar el líquido caliente, se oyeron voces familiares en el pasillo. «Señora, no puede entrar. Las visitas son solo para parientes cercanos. Soy su novia. ¿Por qué demonios no me deja entrar?» Sara parecía borracha o drogada. Nathan arrugó la nariz. «Señorita, deje de gritar. Esto es la sala de urgencias. Seguridad». Se oyó el ruido de un forcejeo, gritos histéricos y luego todo se silenció. La enfermera sacudió la cabeza. «¿Es esa? ¿El que vino ayer?» Nathan asintió. «Sí». La enfermera recogió los platos. «Sabe, señor Pixton, llevo 20 años trabajando aquí. He visto muchas cosas. Y le diré que la gente como ese amigo suyo solo te arrastra hacia abajo. No necesitan un hombre, necesitan una empresa para destruirse». Se marchó y Nathan volvió a quedarse a solas con sus pensamientos. Los recuerdos venían en oleadas. Ashley trayéndole su primera dosis, sus manos temblorosas mientras sacaba la jeringuilla. Él le había prometido que lo dejaría, pero había estado saliendo a escondidas con los traficantes. Él le grita, la echa de casa, tan hermosa, tan orgullosa, tan rota. Y Sara, ¿qué sabe él de ella? Anfitriona de casino, hermosa, divertida, sin frenos. Antes parecía un soplo de aire fresco después del pesado ambiente de casa, donde Ashley siempre miraba con preocupación y culpabilidad. Ahora se daba cuenta de que Sara era una yonki como él. Se arrastraban mutuamente, llamándolo libertad y amor. A última hora de la tarde le había subido la fiebre. Temblaba, la piel le ardía. La enfermera le puso un goteo, le puso una inyección. En medio de su delirio febril, vio a Ashley de pie junto a su cama, con su mano fría acariciándole la frente. Intentó hablar con ella, pero se desvaneció en la oscuridad de la habitación. Todo empeoró durante la noche. El síndrome de abstinencia le sobrevenía en forma de ataques, retorciéndole las articulaciones y los músculos. Se revolvió en la cama suplicando a la enfermera que le diera algo. Ella se limitó a negar con la cabeza. Nada de opiáceos, solo tratamiento sintomático. Por la mañana cayó en un sueño profundo. Soñó con su primer encuentro con Ashley. Ella era entonces una interna de traumatología y él había traído a un amigo con un hombro dislocado tras una pelea de borrachos. Era tan segura de sí misma y al mismo tiempo conseguía calmar al paciente con bromas. Se enamoró enseguida de su voz de mando, de los movimientos precisos de sus hermosas manos, de la mirada penetrante de sus ojos marrones.
Se despertó al oír un alboroto en el pasillo. Sara intentaba entrar de nuevo en la habitación, esta vez con un hombre. Exigían a gritos que les dejaran entrar, amenazando a la policía y a los abogados. Entonces aparecieron los guardias y las voces se apagaron. ¿Puedo darle algo?, preguntó la enfermera con simpatía mientras le cambiaba la vía. No. Nathan negó con la cabeza. No creo que vuelva a venir. Por la tarde le trajeron sus cosas de urgencias: el teléfono, la cartera, las llaves de casa. El teléfono estaba muerto y cuando consiguieron encenderlo, resultó estar atascado de llamadas perdidas y mensajes de Sara. El último había llegado hacía una hora. Ya me he dado cuenta. Buena suerte. Adiós. Nathan borró los mensajes sin leerlos. El número de Sara seguía allí, marcado con un corazón. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. ¿Qué podía decirle? ¿Lo siento? ¿Vuelve? ¿Fui un idiota? Todo parecía tan patético e insuficiente. Durante la noche volvió a temblar. La enfermera le ofreció un sedante, pero él lo rechazó. Se quedó tumbado mirando la oscuridad mientras amanecía por la ventana. Los folletos del centro de rehabilitación estaban blancos sobre la mesilla de noche. 30 días como mínimo, una eternidad, o el comienzo de una nueva vida. Por la mañana, el médico vino a hacer la ronda. Nathan le entregó el consentimiento firmado para la rehabilitación. El médico asintió con la cabeza. Buena decisión. La sala estará lista esta noche. ¿Debo avisar a alguien? No. Nathan negó con la cabeza. A nadie. Mintió. Había una persona a la que valía la pena avisar, pero primero tenía que demostrar, no con palabras, sino con hechos, que realmente quería cambiar, que estaba dispuesto a luchar, que por fin se había dado cuenta de lo mucho que había perdido persiguiendo otra dosis. Fuera de la ventana, la lluvia caía, difuminando las luces de la ciudad. En algún lugar estaba Ashley, su mujer, su salvadora, su víctima. No sabía si ella le perdonaría alguna vez. No sabía si podría perdonarse a sí mismo. Pero por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente qué hacer a continuación. La sala de rehabilitación no se parecía mucho a un hospital. Paredes brillantes, cómodos sillones en la sala de estar, incluso algunas flores en los alféizares de las ventanas. Solo el olor seguía siendo médico, el olor que se había incrustado en Nathan durante sus 2 semanas en la UCI. Su habitación estaba en la primera planta, con vistas al jardín del hospital. El sol de julio brillaba sobre los arbustos y caminos pulcramente recortados por los que deambulaban pacientes con idénticas batas de hospital. Nathan los observaba desde la ventana sin sentirse uno de ellos. El tiempo se alargaba interminablemente. Terapia de grupo, terapia individual, fisioterapia. Noches en vela, cuando su cuerpo se retorcía de dolor y su mente oscilaba entre la realidad y el delirio. Rondas matinales, pastillas, terapia de nuevo. Uno de esos días la enfermera le dijo que tenía visita. Esperaba ver a cualquiera, a su madre, a sus compañeros del casino, incluso a Sara. Pero Ashley estaba de pie en la puerta. Había adelgazado y tenía ojeras. Su estricto traje de negocios le daba un aspecto aún más frágil. Entró en silencio en la habitación y se sentó en una silla junto a la ventana. «Hola», la voz de Nathan sonaba ronca. «Hola», cruzó las manos sobre el regazo. «¿Cómo estás?» «Vivo, gracias a ti». «No he venido a que me des las gracias». «Lo sé». Se hundió en el borde de la cama. «¿Por qué entonces?» Ashley se quedó en silencio, mirando por la ventana. Un paciente anciano caminaba lentamente por el sendero del jardín, apoyándose en un bastón. «Porque tenemos que hablar. Hablar de verdad, Nathan, quizá por primera vez en años». Asintió. Tenía la garganta seca. ¿Sabes cuál es la peor parte? Ella finalmente lo miró a los ojos. No que te hayas convertido en un adicto, no es que me traicionaras, es que te ayudé a suicidarte, con mis propias manos. Ashley. No,
Déjame terminar. Apretó los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Soy médico, Nathan. Juré ayudar a la gente. En lugar de eso, robé drogas, te las inyecté, encubrí tu adicción, traicioné todo en lo que creía. ¿Para qué? Me querías, dijo en voz baja. ¿Te quería? Sonrió amargamente. Eso no es amor, es una enfermedad. Estaba enferma de ti, de tu adicción. Codependiente es como lo llaman los psicólogos. Pensé que te estaba salvando, pero en realidad ayudándome a rodar cuesta abajo, terminó. Sí, se tapó los ojos. ¿Sabes cuántas veces he operado a drogadictos? ¿Cuántas veces los he visto morir de sobredosis? Y aún así, seguí trayéndote una dosis, porque no podía soportar verte sufrir. Se hizo un gran silencio en la habitación. Los pájaros cantaban fuera de la ventana. Una ambulancia tocaba la bocina en algún lugar a lo lejos. ¿Cuándo empezó? Ashley preguntó. ¿Cuándo empezaste a tomar drogas? ¿De verdad? ¿No solo como compañía? Nathan se tapó los ojos. Su memoria le ayudaba, esa noche, un cliente rico que había perdido una gran cantidad de dinero, sus rabietas, sus amenazas, y luego una sugerencia del gerente. Toma, esto te ayudará a relajarte. Los casinos acogen a mucha gente, dijo lentamente, eligiendo sus palabras. Turnos de noche, estrés, tensión constante. Al principio parece una ayuda, luego es una necesidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me habrías hecho dejarlo, sonrió sin disimulo. Y no podría. El dinero, el estatus, todas esas propinas de clientes ricos. ¿Sabes cuánto solía llevar a casa en una buena noche? Lo sé, asintió. Ese es el dinero que utilizabas para pagar tu próxima dosis. Él permaneció en silencio. ¿Qué había que decir? Ella tenía razón. Y entonces aparecí yo con mi acceso a las drogas. Ashley habló en voz baja, pero cada palabra golpeó como una bofetada en la cara. Conveniente, ¿no? No más gastar dinero en basura callejera, morfina médica pura, inyecciones profesionales. Incluso he calculado la dosis, como un médico de verdad. Lo siento. ¿Por qué exactamente? Le dirigió una mirada cansada. ¿Por convertirme en un criminal? ¿Por arruinar mi carrera? ¿O por echarme de casa y traer a tu amante? Por todo, bajó la cabeza. Yo fui el cabrón definitivo, terminó ella por él. Sí, lo fuiste. Pero ¿sabes qué? Yo también. Dejé que pasara. Cada vez que le traía una dosis me decía, esta es la última vez. Prometió que lo dejaría. Lo superará. Realmente quería sobrellevarlo. No, sacudió la cabeza. Querías que te salvara, una y otra vez. Y cuando ya no pude hacerlo, encontraste a otra persona, que te conseguía drogas, que no leía la moral, que simplemente dejaba que te mataras. Nathan guardó silencio. Cada palabra que ella decía daba en el blanco, abriendo las pústulas de su alma. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ashley se levantó, caminando hacia la ventana. Incluso cuando me echaste, incluso cuando trajiste a esa Sara, incluso entonces seguí preocupándome por ti, preguntándome, ¿cómo está? ¿Tiene jeringuillas limpias? ¿Tuvo una infección? ¿Por eso viniste entonces? Sí, se dio la vuelta. ¿Y sabes qué? Esa fue la última vez. No voy a volver a salvarte, Nathan. No porque no te quiera, porque nos está matando a los dos. Levantó la mirada hacia ella. Me he apuntado a rehabilitación. 30 días como mínimo. Lo sé, asintió ella. Me lo dijo el médico, y eso es bueno, de verdad. Pero tiene que ser tu decisión, tu lucha. No por mí, no por nosotros, por ti mismo. ¿Y si puedo hacerlo? No sabía por qué preguntaba. Si voy a rehabilitación, consigo un nuevo trabajo. Entonces estarás limpio, sonrió ella con tristeza. Y podrás empezar una nueva vida. Pero no conmigo, Nathan. Yo también tengo que curarme. De ti, de mi codependencia, de mi hábito de ser un salvavidas. Caminó hacia la puerta, se dio la vuelta.
Adiós y buena suerte. De verdad. Cuando la puerta se cerró tras ella, Nathan permaneció inmóvil durante largo rato. Fuera de la ventana, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo. En algún lugar del pasillo, una enfermera entregaba la medicación de la tarde, un día normal en el centro de rehabilitación. Se levantó y se acercó a la ventana. El jardín estaba vacío. Los pacientes se habían ido a cenar. Mañana sería un nuevo día, nueva terapia de grupo, nuevos intentos de recomponerse, sin morfina, sin Sarah, sin Ashley, solo él y sus demonios. Por primera vez en mucho tiempo no le asustaba. El primer mes después del alta parecía casi perfecto. Nathan iba a las reuniones de narcóticos anónimos, llamaba al médico con regularidad y tomaba las pastillas que le habían recetado. Ashley, recelosa al principio, empezó a confiar en él poco a poco. Volvió a casa e intentó que su vida funcionara. Incluso hablaron de la posibilidad de que ella diera clases en la Facultad de Medicina. No era un sustituto perfecto para la cirugía, pero sí una oportunidad de seguir en la profesión. Y entonces empezaron las crisis. Pequeñas, casi imperceptibles. Nathan se volvió irritable, no dormía bien, empezó a faltar a las reuniones, excusándose con dolores de cabeza. Ashley se dio cuenta de las señales, las conocía demasiado bien, pero cada vez que ella intentaba hablar de ello, él estallaba. ¿Me estás siguiendo? Ya te he dicho que estoy bien, solo estoy cansada. Encontró notas extrañas con números desconocidos en su teléfono. Él tenía una explicación para todo. Trabajo, viejos conocidos, nada especial. La convenció tan sinceramente que casi se lo cree, casi. Tal vez deberías volver a la clínica, le sugirió con cautela una tarde. ¿Por qué? Él la rechazó irritado. Me va bien, puedes verlo, llevo 2 meses limpio. Ella había visto otras cosas, cómo temblaba por las mañanas, cómo se encerraba en el baño durante horas, cómo ocultaba los ojos. Pero se contuvo, prohibiéndose revisar sus cosas, llamar a viejos conocidos del hospital, buscar la forma de conseguir su medicación. Se acabó la complicidad. Has cambiado, le había dicho una noche en la que estaba especialmente retorcido. Antes me habrías ayudado. Antes te mataba con mi ayuda. Apretó los dientes. Es que ya no me quieres. Te quiero lo suficiente como para no volver a ser tu traficante. Se fue dando un portazo. Volvió por la mañana, empapado, con los ojos rojos. Juró que solo había salido a dar un paseo para despejarse. Ella fingió creerle, y entonces encontró el alijo. Accidentalmente, rebuscó debajo de la cama y encontró una bolsa de ampollas. Drogas baratas de la calle, no las del hospital que había traído una vez. En el fondo de la bolsa había una jeringuilla. Estas son viejas, dijo, mientras ella colocaba el hallazgo frente a él sobre la mesa. Olvidé tirarlas. Sinceramente, no cogí ninguna. No mientas. Se hundió cansada en una silla. Al menos no mientas ahora. Lo intento. Se apretó la cabeza con las manos, desesperado. No sabes lo difícil que es. Cada día, cada minuto, quiero inyectarme. No puedo hacerlo. Sí puedes, lo fulminó ella con la mirada, tratando de que no le temblara la voz. Estuviste 1 mes en la clínica, estabas limpio. ¿Qué ha pasado? Nada. Se levantó de un salto, corriendo por la habitación. Todo va bien. Es solo un seguro. Por si acaso, me las arreglo. No, no lo estás sobrellevando, se levantó. Y no puedo seguir viendo cómo te matas. ¿Qué quieres decir? Mañana te llevo a un centro de rehabilitación, no al que has estado, sino a otro, uno más serio. No puedes obligarme. Puedo, sacó su teléfono. Me quedan contactos, o vas voluntariamente o te llevarán a la fuerza. Elige. Él la miró con odio. Prometiste ayudarme. Así es y te estoy ayudando. Quizá por primera vez en todos estos años estoy ayudando de verdad. Ella no durmió esa noche.
sentada en el sillón escuchándole removerse en la cama. Hacia la mañana, él se levantó, se dirigió al baño, oyó el ruido de un cajón al abrirse y luego el clic de una cerradura. Eso fue todo. Ahora sabía exactamente qué hacer. Volviendo de su entrevista en la Facultad de Medicina, Ashley sintió que algo iba mal en la entrada. El coche de Nathan estaba torcido, con una rueda en el césped, aunque normalmente aparcaba con cuidado. La puerta principal estaba abierta. Había un silencio opresivo en la casa, con el único sonido de una respiración intermitente en algún lugar del piso de arriba. Subió lentamente las escaleras, asegurándose de pisar suavemente. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta y un rayo de luz brillaba a través de ella. Ashley se detuvo en el umbral y sintió que se le encogía el corazón. Nathan estaba sentado en el suelo, apoyado en la cama. Una jeringuilla usada brillaba a su lado, un torniquete de goma yacía arrugado en una serpiente. Tenía los ojos entrecerrados y una sonrisa de felicidad en el rostro. Ashley alargó las manos para tomarle el pulso, una vieja costumbre arraigada tras años de práctica médica. Pero se obligó a detenerse. En lugar de eso, se limitó a observar cómo subía y bajaba el pecho lentamente, cómo se le movían los dedos, cómo se extendía el hematoma alrededor de la nueva inyección. ¿Cuántas veces lo había sorprendido así? ¿Cuántas veces había corrido a ayudarle, a comprobarlo, a salvarle? Había traído suero, le había inyectado vitaminas, había limpiado cuidadosamente las marcas de la inyección con alcohol. Ahora todo parecía tan ridículo, tan equivocado. Poco a poco, su respiración se fue estabilizando. Abrió los ojos y la miró confusamente. El reconocimiento apareció lentamente en su rostro, sustituido por el miedo. Ashley, no. Ella levantó una mano, deteniendo el flujo de sus excusas. No lo hagas. Intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. Ashley continuó de pie en la puerta sin hacer ningún intento de ayudar. Era casi físicamente doloroso ver su impotencia y no correr en su ayuda. Pero tenía que soportarlo, tenía que dejar que se levantara o cayera por sí mismo. «Puedo explicarlo», sonaba su voz arrastrada. «Esta es la última vez, lo juro. Es que fue muy malo. No podía soportarlo más». «Por supuesto», asintió ella. «Es la última vez, como anteayer, y hace una semana, y hace un mes en la clínica». Por fin pudo levantarse, apoyándose pesadamente en la cama. La colcha de color claro mostraba las marcas sucias de sus manos. Ashley recordaba haber comprado aquella colcha, con un estampado cremoso y adornado. Entonces le había parecido que empezaban una nueva vida. «No lo entiendes», se balanceó Nathan agarrándose al cabecero. «Lo intento, de verdad, pero a veces es más fuerte que yo». «Lo entiendo». Cruzó la habitación sentándose en una silla junto a la ventana. «Lo entiendo muy bien, Nathan. Así que ahora tú y yo vamos a hablar, una vez y con sinceridad». Nathan se hundió en el borde de la cama, evitando mirarla a los ojos. El sudor le corría por la cara. Los efectos de la droga empezaban a desaparecer. «No puedo seguir haciendo esto», dijo Ashley en voz baja pero con firmeza. «No puedo levantarme cada mañana preguntándome dónde estás, qué te pasa, si estás vivo. No puedo registrar la casa en busca de tu alijo. No puedo fingir que me creo tus promesas». «¿Qué estás diciendo?» «Que tienes elección», sacó una tarjeta de visita de su bolso. «Esto es un centro de rehabilitación, no en el que estuviste internado antes, en otro diferente, uno más serio, con aislamiento total, sin teléfonos ni visitas, 3 meses mínimo». Se quedó mirando la tarjeta como una serpiente venenosa. 3 meses, pero «y...». «He hecho los preparativos», colocó la tarjeta en la mesilla de noche. «Te ingresarán mañana por la mañana, si estás de acuerdo. Y si no, entonces me voy. Para siempre». Desabrochó la cadena donde colgaba su alianza. «Y no volveré, pase lo que pase».
En la habitación reinaba un pesado silencio. Las hojas crujían al otro lado de la ventana. Un perro ladraba a lo lejos. Una tarde cualquiera en los suburbios. «Tú no harías eso», negó con la cabeza. «¿Me quieres?» «Exactamente por eso». Dejó el anillo junto a la tarjeta de visita. «Porque te quiero lo suficiente como para dejarte ir». «No quiero ir a la clínica», le tembló la voz. «Estaré bien sola, te lo prometo». «Ya no», se levantó ella. «Tú eliges, Nathan, o vas al centro, voluntariamente, con conocimiento de causa, con el deseo de curarte, o me voy ahora mismo, y no volverás a verme». Se quedó callado, mirándose las manos temblorosas. En el silencio se oía su respiración intermitente, el tic-tac del reloj en la pared, el susurro de las hojas al otro lado de la ventana. Ashley esperó, sintiendo que cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. «No puedo», susurró finalmente. «3 meses. Es demasiado tiempo». «Adiós entonces», se dirigió hacia la puerta. «Espera», su voz se entrecortó. Me iré. Pero no te vayas». Se dio la vuelta lentamente. Estaba sentado encorvado, tan patético y perdido. En algún lugar bajo la capa de estupefacción inducida por las drogas, bajo la costra de mentiras y manipulación, seguía estando el hombre al que ella había llegado a amar. El hombre que había estado tan desesperada por salvar todos estos años. «De acuerdo», asintió. «Empaca tus cosas, solo lo esencial. Ropa, artículos de higiene, ni teléfonos, ni portátiles, ni dinero». «¿Ahora mismo?» «Sí, antes de que los efectos de la droga desaparezcan por completo, mientras seas capaz de tomar decisiones». Se levantó despacio, tambaleándose, y se dirigió al armario. Ashley lo observó metiendo mecánicamente las cosas en la bolsa de deporte. Sus movimientos eran imprecisos, lentos, pero se las arreglaba bien solo. Ella no le ayudó, no más ayuda. Más tarde, cuando la bolsa estaba llena y entraron en el coche, él preguntó: «¿Me esperarás?» «No lo sé», respondió ella con sinceridad, saliendo a la carretera. «No depende de mí, depende de si realmente quieres curarte». Permaneció en silencio. Fuera de la ventanilla flotaban las ventanas iluminadas de las casas, la vida de otra persona, la historia de otra persona. Su propia historia estaba llegando a una bifurcación en el camino, la recuperación o la ruptura definitiva. Y por primera vez en mucho tiempo, la decisión no era suya. Ashley encendió el intermitente y se incorporó a la autopista. Eran 2 horas de viaje hasta el centro de rehabilitación. 2 horas para ordenar sus pensamientos, para creer que estaba haciendo lo correcto. El otoño había sido sorprendentemente cálido este año. Ashley paseaba a menudo por el parque cercano a la Facultad de Medicina donde ahora enseñaba anatomía. Después de las clases, se sentaba en un banco, miraba las hojas caer y releía sus apuntes. Le ayudaba a no pensar en lo que ocurría tras los altos muros del centro de rehabilitación. Los primeros días después de llevar a Nathan allí habían sido especialmente duros. La casa parecía inusualmente vacía y silenciosa. Metió todas sus cosas en el garaje, volvió a lavar las cortinas y compró ropa de cama nueva. Destruyó metódicamente todo rastro de su vida en común, intentando empezar de cero. El trabajo en la universidad fue una salvación inesperada. Los jóvenes estudiantes de medicina la miraban con admiración, la inundaban a preguntas después de clase. Ella les hablaba de operaciones complejas, de situaciones críticas en cuidados intensivos, de los entresijos de la práctica médica. Guardó silencio, por supuesto, sobre cómo ella misma había quebrantado el mandamiento principal, no hacer daño. Según las normas del centro, durante el primer mes los pacientes tenían prohibido cualquier contacto con el mundo exterior. Ashley sabía que era necesario para que la desintoxicación tuviera éxito, pero seguía mirando el teléfono en silencio todas las noches.
Se imaginaba a Nathan luchando contra el síndrome de abstinencia, cómo se retorcía de dolor, cómo la llamaba por la noche. Ella siempre había estado a su lado en esos momentos. Ahora tenía que arreglársela solo. Jane llamó una noche, sugiriendo que se reunieran en su cafetería favorita. Ashley no aceptó de inmediato, pero su amiga insistió. «Tienes mejor aspecto», comentó Jane, escrutando su rostro. «¿Te tomas un descanso de ser cuidadora?» «No digas eso». Ashley removió el café frío. «Está enfermo. Es una enfermedad de verdad». «Lo sé, pero ahora tiene profesionales que cuidan de él, y por fin puedes pensar en ti». Ashley permaneció en silencio. Realmente estaba volviendo a la normalidad poco a poco. Empezó a ir al gimnasio, se apuntó a clases de formación continua, incluso se había comprado un nuevo vestuario, todos aquellos vestidos y trajes que había estado guardando para más adelante mientras gastaba dinero en la medicación de su marido. Recibía noticias de una enfermera que conocía del centro de rehabilitación. Nathan estaba resistiendo. Había superado la fase aguda de desintoxicación y había empezado a participar en la terapia de grupo. Aún no había sufrido ninguna crisis, pero ella recordaba lo bueno que era fingiendo cuando quería una dosis. Así que no se hizo demasiadas ilusiones. Por las tardes, revisaba los trabajos de los alumnos y se preparaba para las clases. A veces ponía música, la música que le gustaba antes de conocer a Nathan. Jazz, música clásica, rock del bueno. En momentos así, casi se sentía como la antigua Ashley, una joven y prometedora cirujana con un futuro brillante. Sus colegas de la facultad no conocían su historia. Para ellos, no era más que un nuevo miembro de la facultad con una buena experiencia práctica. Nadie le preguntó por qué había dejado la cirugía, y ella no tenía prisa por contárselo. Estaba aprendiendo a reconstruir fronteras, a separar lo personal de lo profesional. A mediados de octubre recibió una llamada del centro. Nathan había superado con éxito la primera fase de la rehabilitación. Ahora podrá mantener breves conversaciones telefónicas con su familia. ¿Querría ella comunicarse con él? Ashley se lo pensó mucho antes de contestar. Recordó todos sus intentos anteriores, sus promesas y sus fracasos. Sus últimas palabras antes de dejarle en el centro. «Puedo manejarlo, pero no me dejes». «Todavía no», dijo ella finalmente. «Dale tiempo para que se centre en su tratamiento, sin mí». Aquella noche se sentó en su dormitorio, ahora solo su dormitorio, durante un buen rato para revisar viejas fotografías. Un joven Nathan le sonreía desde las brillantes imágenes. El hombre guapo y seguro de sí mismo por el que había perdido la cabeza. Se preguntó si aún estaría allí, bajo las capas de mentiras y adicción, o ese hombre ya no existía. En el pasado, habría dado cualquier cosa por recuperar al antiguo Nathan. Ahora se daba cuenta de que no había vuelta atrás, solo podía avanzar, día a día, paso a paso. Aprender a vivir de nuevo, él en su rehabilitación, ella en su soledad. En el trabajo le ofrecieron impartir un curso adicional de medicina de urgencias. Aceptó. Era una oportunidad de transmitir su experiencia, de seguir en la profesión, aunque en un puesto diferente. Ahora sus días estaban llenos de clases, asesoramiento y preparación de material. Poco a poco, empezó a notar cómo cambiaba su percepción del tiempo. Antes, toda su vida giraba en torno a la enfermedad de Nathan, sus dosis, sus abandonos, sus promesas de dejarlo. Ahora tenía su propio ritmo, yoga por la mañana, clases en la universidad, paseos por la tarde, cosas sencillas que antes parecían un lujo inasequible. Jane la había invitado a salir, le había dicho que era hora de empezar una nueva vida. Ashley se negó. Aún no estaba preparada para una nueva relación. Quizá nunca lo estuviera. Pero, por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustaba. A finales de mes, recibió su primera paga de la universidad. La cantidad era considerablemente inferior a sus anteriores ingresos como cirujana, pero el dinero era limpio,
ganado honradamente, sin delitos ni compromisos para su conciencia. Se compró entradas para el teatro, un asiento en el parterre, un pequeño paso hacia la independencia, hacia una nueva vida. Cada mañana, al entrar en el auditorio, veía los ojos de estudiantes hambrientos de conocimiento, futuros médicos, que aún no saben qué retos les prepara la profesión. Ella intentaba enseñarles no solo anatomía, sino también lo principal, la capacidad de preservar la humanidad sin perder profesionalidad, algo que ella misma había fracasado una vez en aprender. Y por la noche, todavía se despertaba con pesadillas, reviviendo una y otra vez el momento en que había cruzado la línea por primera vez. La primera ampolla robada, la primera inyección administrada con manos temblorosas, un camino al infierno pavimentado con amor y compasión. Pero ahora esas pesadillas tenían un antídoto, un nuevo día, nuevos alumnos, nuevas metas. Lenta, muy lentamente, estaba aprendiendo a vivir su vida, sin Nathan, sin drogas, sin codependencias destructivas, simplemente vivir. La terapia de grupo se celebraba en una luminosa sala con vistas al jardín del hospital. Nathan odiaba aquella sala. Las cómodas sillas dispuestas en círculo, los carteles con frases motivadoras en las paredes, la mirada preocupada de la psicóloga, pero, sobre todo, odiaba a los demás pacientes, sus confesiones, sus lágrimas, su autocompasión. Durante las primeras semanas había mantenido la boca cerrada, utilizando frases de servicio. El síndrome de abstinencia le retorcía las articulaciones y le nublaba la cabeza. Por la noche se revolvía en su litera, maldiciéndose por haber aceptado ir a la clínica. Las enfermeras le ponían inyecciones, le cambiaban las vías, escribían algo en la historia clínica, sin compasión ni favores. Estaba acostumbrado a que Ashley le acariciara suavemente la cabeza durante los ataques, le tranquilizara, le prometiera que todo pasaría. Aquí era diferente. La psicóloga, una mujer mayor de ojos cansados, le preguntaba todos los días si estaba preparado para compartir su historia. Él le respondía bruscamente, se encerraba en sí mismo, hasta que un día oyó a otro paciente hablar de su mujer. Era enfermera, robaba medicamentos para mí hasta que la pillaron. Ahora está en la cárcel, y yo también. Ni siquiera fui al juicio, no podía mirarla a los ojos. Algo se rompió por dentro. Esa noche, Nathan habló por primera vez. Mi mujer también era médico, una cirujana, la mejor de su departamento, y yo arruiné su carrera, su vida, todo lo que había conseguido. Habló largo y tendido, divagando, rompiendo de vez en cuando en un grito o un susurro, sobre cómo había empezado a drogarse en el casino, cómo Ashley había intentado salvarlo una y otra vez, cómo usó su amor, manipuló su culpa, cómo la llevó al punto en que empezó a robar drogas. ¿Sabes cuál es la peor parte? Le temblaba la voz. La amaba, ¿verdad? Realmente la amaba, y seguía arruinando su vida. Se hizo el silencio en la sala. Nadie interrumpía, nadie daba consejos. Solo el psicólogo hacía de vez en cuando preguntas cortas, obligándole a profundizar, a recordar detalles que prefería olvidar. Cuando se anunciaron las reuniones familiares, no esperaba que ella acudiera. Pero Ashley vino, se sentó en la esquina más alejada de la sala, recta y serena. Apenas la reconoció, el traje austero, el pelo cuidado, la mirada tranquila. Ni rastro de la mujer demacrada que le había traído a la clínica hacía un mes. Hoy vamos a hablar de la codependencia, anunció la psicóloga. De cómo las buenas intenciones pueden causar daño, de cómo el amor puede convertirse en veneno. Nathan mantuvo la mirada fija en su mujer. Estaba sentada muy recta, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su rostro estaba tranquilo, pero sus dedos frotaban nerviosamente la correa de su bolso. Nathan, dime, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas utilizando el amor de Ashley? Él permaneció en silencio. La verdad le escocía la garganta.
El día que le pedí por primera vez que me trajera su medicina del hospital, se le escapó finalmente. Vi cuánto dolor sentía, lo asustada que estaba, pero no me importó, solo pensaba en la dosis. Ashley ni siquiera se movió, solo sus dedos apretaron más fuerte la correa. ¿Y tú, Ashley? ¿Cuándo te diste cuenta de que tu ayuda estaba empeorando las cosas? Desde el principio. Su voz sonó plana. Soy médico. Sabía lo que hacía. Solo me convencí de que era lo mejor, que podía controlar su consumo de drogas, evitar una sobredosis. ¿Era su médico o su mujer? No era ninguna de las dos cosas. Ashley miró directamente a Nathan por primera vez. Era su cómplice, su camello, su droga. Se estremeció al oír esas palabras. Tenía excusas en la lengua, súplicas de perdón. Pero aquí, en esta habitación con sus carteles de honestidad, parecían vacías y falsas. Me odio por lo que te hice. Las palabras salieron solas. No, negó con la cabeza. Te odias por el hecho de que ya no puedo ser tu salvavidas, por el hecho de que ahora tienes que arreglártelas solo. Se hizo un gran silencio en la habitación. Los demás pacientes y sus familias escuchaban, conteniendo la respiración. Esta era su historia común, una historia de amor convertido en adicción. ¿Qué sientes ahora, Nathan? Vacío, se pasó la mano por la cara. Y miedo, de no poder seguir siendo diferente, que seré para siempre el adicto que arruinó la vida de la mujer que amo. ¿Y tú, Ashley? Fatiga, enderezó una arruga inexistente en su falda, y esperanzada, de que quizá esta vez sea diferente, que quizá los dos aprendamos a vivir de otra manera. No hablaron después de la reunión. Las normas del centro prohibían el contacto personal. Ashley se marchó sin mirar atrás. Nathan se quedó largo rato sentado en el jardín, mirando las hojas que caían. Por la tarde había un nuevo grupo. Por primera vez habló libremente de sus miedos, de la culpa, del amor que se había convertido en una obsesión, sobre utilizar a los que más le querían. Durante la noche volvió a temblar, esta vez no de abstinencia, sino de sollozos. La enfermera colocó en silencio un vaso de agua en la mesilla de noche y se marchó. Aquel no era un lugar de consuelo, sino un lugar donde le enseñaban a sobrellevar el dolor por sí mismo. Al otro lado de la ventana, las hojas caían y en algún lugar de la ciudad, Ashley probablemente también estaba despierta, mirando fijamente a la oscuridad. La mujer que había amado, la mujer que había traicionado, la mujer que había encontrado la fuerza para dejarlo ir, para salvarlos a ambos. La última semana antes de que le dieran el alta, Nathan apenas durmió. Se quedó mirando al techo, escuchando la respiración de sus compañeros de habitación. Más aterrador que el síndrome de abstinencia en sí fue el retorno de sus sentimientos. Todas las emociones que había pasado años ahogando con drogas volvieron a inundarle de golpe, amenazando con desbordarle. En la terapia de grupo de despedida, todos hablaron de sus planes, esperanzas y temores. Nathan se sentó a dar vueltas a su insignia de 3 meses de sobriedad, el pequeño círculo de plástico que se suponía que simbolizaba su victoria. ¿Era una victoria? Cuando le llegó el turno de hablar, guardó un largo silencio. Mi mayor miedo es volver a casa, admitió por fin. En rehabilitación es sencillo, régimen, normas, apoyo, y allí hay que empezar de nuevo. El psicólogo asintió comprensivo. ¿Qué es exactamente lo que más te asusta? Ashley apretó la placa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Solo nos hemos visto en reuniones familiares. Solo hablábamos delante de un terapeuta. Ahora tenemos que aprender a vivir juntos. Nada de drogas. Sin mentiras. Sin todas las cosas que nos han mantenido juntos estos últimos años. En su última noche en el centro, había empaquetado sus cosas, extendiéndolas en una bolsa nueva. Ashley había tirado la vieja, demasiados recuerdos, camisetas, vaqueros, artículos de higiene.
píldoras recetadas por el médico. Ahora solo había medicamentos autorizados, estrictamente con receta. Los pocos libros que había leído durante meses, el diario que se vio obligado a llevar, páginas escritas con su letra torcida, llenas de dolor, miedo y esperanza. En la reunión de la mañana, su médico leyó las recomendaciones. Reuniones periódicas con un psicólogo, grupos de apoyo 3 veces por semana, prohibición estricta del alcohol, horario estricto de sueño. Nathan asentía con la cabeza, intentando memorizar cada palabra. Antes lo habría ignorado todo. Ahora su vida dependía de esas reglas. Y lo más importante, el médico le miró a los ojos por encima de las gafas, no compartir la medicación. Incluso si a Ashley le recetan un analgésico normal, no debes tocarlo. ¿Está claro? Entendido. Nathan se tragó el nudo que tenía en la garganta. Recordó cómo solía rogarle a su mujer que le diera pastillas, cómo ella había intentado controlar su medicación, cómo los estaba destruyendo lentamente a los dos. Ashley le esperaba fuera del centro. Había cogido un taxi para recogerlo. Había vendido su coche mientras él estaba en la clínica. Estaba de pie, frotándose nerviosamente la correa del bolso, el mismo hábito que él recordaba de su primer encuentro. «Hola», sonrió débilmente. «¿Lista?» Él asintió, sin confiar en su voz. Subieron al coche en silencio. El taxista encendió la radio y la cabina se llenó de una melodía desconocida. Nathan miró por la ventanilla el lejano edificio del centro, su prisión y su salvación durante los últimos 3 meses. Las cosas habían cambiado en casa. Ashley había renovado, papel pintado claro en lugar de oscuro, muebles nuevos, cortinas diferentes, ni rastro de su antigua vida. Incluso el olor era diferente, fresco, sin el sabor de la medicación o la enfermedad. «Tu habitación está arriba», señaló las escaleras. «Estaba pensando que deberíamos vivir separados por un tiempo, en la misma casa, pero... Lo entiendo». Él sí lo entendía. Había mucho que reconstruir entre ellos. Por la tarde, tomaron el té en la cocina. Ashley habló de su trabajo en la universidad, de los estudiantes, de los nuevos planes. Él la escuchaba, asombrado de cómo había cambiado en los últimos meses. La voz segura, la espalda recta, el brillo vivo en los ojos, como era antes de conocerle, como volvía a ser sin él. «¿Tienes planes?», preguntó, sirviendo té en las tazas. «Grupos de apoyo», hizo girar una taza entre sus manos. «Una búsqueda de trabajo, solo que no en un casino, por supuesto. Quizá podría aprender algo nuevo». Ella asintió. «Eso está bien. Una nueva vida es un nuevo comienzo». Ashley la miró. «Sé que es duro. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero voy a intentar ser diferente, ser mejor». «No se trata de ser mejor», negó con la cabeza. «Se trata de ser honesto, conmigo misma, con tu adicción. No te pediré ayuda nunca más», apretó los puños bajo la mesa. «No te manipularé, no voy a...» «Shh», le interrumpió ella suavemente. «Intentemos vivir día a día, sin promesas, sin votos, solo honestidad y tiempo». Asintió, sintiendo que le escocían los ojos. Ahí estaba, su Ashley, sabia, fuerte, capaz de perdonar, la mujer que no merecía pero que deseaba desesperadamente ganarse. En su nueva habitación, tardó un buen rato en ordenar sus cosas, acostumbrándose al entorno desconocido. En la mesilla de noche había un despertador. Una rutina estricta era una de las condiciones del alta. En el cajón estaban sus nuevos documentos, las derivaciones a los médicos, las recetas de medicamentos, el comienzo de una nueva vida, dispuesto en una estantería. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía. En algún lugar estaban sus viejos conocidos, los traficantes, los lugares donde podía conseguir una dosis. Pero por primera vez en mucho tiempo estos pensamientos no le provocaron el ansia habitual. Solo fatiga y asco.
La casa estaba en silencio. El lavavajillas zumbaba en el piso de abajo. Ashley siempre lo encendía antes de acostarse. Un sonido tan sencillo y doméstico. El sonido de la vida normal que una vez había destruido y ahora tenía que reconstruirla. Nathan sacó su diario de rehabilitación del bolso, abrió una página en blanco y escribió la fecha. El primer día de su nueva vida. El primer día sin drogas, sin mentiras, sin manipulación. Primer día del viaje a casa. En primavera, el auditorio de Ashley estaba siempre lleno. Sus clases prácticas de medicina de urgencias eran una leyenda universitaria. A los estudiantes les encantaba escuchar las historias de sus experiencias quirúrgicas y se apuntaban a más consultas con ella. Cuando el decano le ofreció el puesto de jefa de departamento, no fue ninguna sorpresa. Llamó a Nathan directamente desde el despacho del decano. Habían acordado compartir las buenas noticias de inmediato, sin demora. Se había convertido en una especie de tradición en los últimos meses, pequeñas victorias que les ayudaban a seguir adelante. Imagínate, ahora soy la jefa del departamento, dijo con una alegría apenas contenida en la voz. Nathan habló en voz baja, claramente desde su despacho en el centro de rehabilitación. ¿Lo celebramos esta noche? Claro, pero sin champán, murmuró ella, pero él se rió. Nada de champán. ¿Qué tal si vamos a ese nuevo restaurante indio? Después de su baja, estaban volviendo a aprender a pasar tiempo juntos. Ni bares, ni alcohol, ni compañías ruidosas. En su lugar, cenas tranquilas, paseos por el parque, salidas ocasionales al cine. Ashley se estaba acostumbrando poco a poco a este nuevo Nathan, tranquilo, atento, a la escucha. Su trabajo en el centro de rehabilitación había empezado por accidente. Un día acudió a un grupo de apoyo y se quedó para ayudar a un recién llegado que no se decidía sobre el tratamiento. Luego otro, y otro más. Poco a poco empezaron a pedirle que hablara con pacientes especialmente difíciles. Sabía cómo encontrar un enfoque, conocía desde dentro todos los trucos y excusas de los drogadictos. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo una tarde mientras paseaban por el paseo marítimo. Verte a ti mismo en ellos, el antiguo yo, todas las promesas, la manipulación, los intentos de provocar lástima. Ashley le apretó la mano en silencio. Sabía lo duro que era este trabajo para él. Cada paciente era como un espejo en el que veía sus errores. Pero también había tentaciones. Un día llegó a casa pálido, con las manos temblorosas. ¿Qué le pasa? Ashley se dio cuenta enseguida de su estado. Un nuevo paciente trajo una dosis con él, la escondió entre sus cosas, se hundió pesadamente en el sofá. La encontré cuando le ayudaba a deshacer la maleta. ¿Y sabes qué? Por un segundo, por un maldito segundo, querías cogerlo, terminó ella por él. Sí, se cubrió la cara con las manos. 3 años sobrio y todavía, Dios, eso es vil. Ella se sentó a su lado sin tocarlo. Habían aprendido a respetar los límites personales del otro. Pero no lo tomaste. No lo cogí. Respiró hondo. Llamé a seguridad, hice un informe, todo según las normas. Así que lo hiciste. Fue en momentos como este que Ashley se sintió especialmente consciente de cómo su relación había cambiado. Antes, se habría apresurado a consolarlo, a tratar de ayudarlo, a cargar con su dolor. Ahora ambos sabían que tenían que afrontarlo por sí solos. Su ascenso en la universidad coincidió con la oferta de Nathan de dirigir sus propios grupos en el centro. Lo celebraron en un restaurante indio, comida picante, sabores especiados, música suave. Él bebía té de jengibre, ella zumo recién exprimido. ¿Sabes lo que estoy pensando? Nathan removía su té pensativo. Ahora los dos damos clases, solo que tú enseñas para salvar vidas y yo... Y tú también enseñas a salvar vidas, terminó suavemente. Solo que de un modo diferente. Sonrió. Esa sonrisa nueva y un poco insegura que tenía desde la rehabilitación. Un chico me ha preguntado hoy, ¿merece la pena?
Toda la lucha, la sobriedad diaria, el autocontrol constante. ¿Y qué le has dicho? Le enseñé una foto tuya, sacó el móvil, abrió la captura. Ashley en su clase favorita, explicando algo a los alumnos con entusiasmo. Dijo, ¿ves a esa mujer? Casi la pierdo por las drogas, pero encontró la fuerza para dejarme ir y que yo pudiera encontrar el camino de vuelta. ¿Y saben qué? Cada maldito día de sobriedad vale la pena para ganarme su sonrisa de nuevo. Ashley sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Antes, palabras como esas habrían formado parte de su manipulación. Ahora era solo la verdad, sincera, un poco torpe, pero real. Al anochecer, cuando llegaron a casa, se sentaron largo rato en el porche. El aire primaveral desprendía el aroma de los manzanos en flor. A lo lejos, la ciudad bullía, pero aquí, en su pequeño refugio, reinaba la paz. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó en voz baja. Día a día, miró ella a las estrellas. Día a día. Se había convertido en su lema tácito. No hacer planes a largo plazo, no hacer grandes promesas. Simplemente vivir día a día, con pequeñas victorias y conversaciones sinceras. Aprender a confiar de nuevo, aprender a amar de otra manera. Y cada día de sobriedad merecía la pena. Su primer abrazo fue espontáneo. Ashley tropezó en las escaleras. Nathan la levantó y ambos se quedaron inmóviles, aturdidos por la repentina cercanía. Ella sintió que el corazón de él latía con fuerza, que le temblaban las manos, y se apartó suavemente. No intentó contenerse. El nuevo Nathan sabía respetar los límites. Las caricias volvieron poco a poco. Toques casuales de manos en el desayuno, breves abrazos cuando se encontraban, tímidos besos en la mejilla antes de acostarse. A veces ella lo miraba, atenta, anhelante, llena de un deseo tácito. Pero él esperaba, dándole tiempo para adaptarse, para confiar. Una noche, mientras veían una película en el salón, Ashley se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Él se quedó inmóvil, temeroso de moverse, pero su respiración se aceleró. Ella podía oler el aroma familiar de su piel, oír los latidos de su corazón y, por primera vez en mucho tiempo, no le resultaba inquietante. Su primer beso de verdad había tenido lugar tras un día especialmente difícil en el centro de rehabilitación. Nathan había perdido a un paciente, una sobredosis, no salvada a tiempo. Llegó a casa desolado, con los ojos caídos. Ashley se limitó a abrazarle y, de repente, el beso se produjo solo, desesperado, salado por las lágrimas. Lo siento, se apartó primero. No debería... Shh, le tocó la cara. No pasa nada. Pero la intimidad estaba aún muy lejos. Demasiados miedos, demasiados recuerdos. Ashley recordaba cómo había sido en aquellos días, con las pupilas dilatadas, las manos frías, la mirada hambrienta de un desconocido. Aquellas imágenes tardaron en desvanecerse, dando paso a otras nuevas. Dormían en habitaciones separadas, pero cada vez más a menudo se quedaban despiertos hasta tarde, hablando, recordando, conociéndose de nuevo. A veces ella se fijaba en las marcas de pinchazos de sus brazos, viejas cicatrices que se habían vuelto blancas con el tiempo. Él no las ocultaba, no se avergonzaba de ellas. Formaban parte de su historia, de su pasado común. «Tengo miedo», confesó una noche. «¿De qué?» «De que me despierte un día y vuelvas, de que todo vuelva a ocurrir». Guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: «Yo también tengo miedo. Todos los días tengo miedo de decepcionarte, pero, ¿sabes qué? Ahora ese miedo me ayuda a mantenerme sobrio». Aquella noche se durmieron juntos por primera vez. Se durmieron cogidos de la mano, como en los primeros días de su relación. Por la mañana, ella se despertó con sus cuidadosos besos, ingrávidos, casi castos. Su primera intimidad desde la rehabilitación había sido pausada, un poco torpe, como si estuvieran volviendo a aprender a quererse. Ashley temblaba con cada caricia y él le susurraba algo suave, tranquilizador,
Sus manos eran cálidas, vivas, reales. «Te quiero», le dijo más tarde, tumbados en la oscuridad, no como antes, obsesiva y dolorosamente, pero de verdad. Ella no respondió, aún no podía pronunciar las palabras, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que tal vez realmente había un futuro para ellos. Quizá el amor es más fuerte que la adicción. Tal vez algunas heridas puedan curarse, dejando solo cicatrices, recordatorios del viaje que han recorrido. Día a día, paso a paso, aprendieron a estar juntos de una forma nueva, sin drogas, sin codependencia, sin un miedo que los consuma. Solo un hombre y una mujer encontrando el camino el uno hacia el otro a través de la oscuridad. Y cada mañana, al despertarse a su lado, Ashley daba gracias al destino por esta segunda oportunidad. Cada mañana, Nathan se despertaba antes que su despertador para ver dormir a Ashley. En el crepúsculo previo al amanecer, le tocaba suavemente el pelo, aspiraba su aroma familiar, escuchaba su respiración tranquila. A veces sonreía mientras dormía, tan tranquila, relajada y confiada. En esos momentos, su corazón se estremecía de ternura y miedo. Recordaba cada segundo de su primer encuentro en el hospital, cada momento de su vida juntos, feliz y terrible. Recordaba la primera vez que había traicionado su confianza, cómo había destruido poco a poco todo lo que ella había construido. Ahora, tras la rehabilitación, los recuerdos se volvían especialmente nítidos, ya no empañados por el aturdimiento de la droga, sino cristalinos. En el centro donde trabajaba como orientador, cada día tenía que ver las tragedias de otras personas. Destinos rotos, familias rotas, vidas perdidas. Contemplaba los rostros de los pacientes y reconocía a su antiguo yo. La misma mirada hambrienta, las mismas manos temblorosas, los mismos intentos desesperados de manipular a sus seres queridos. «¿Cómo has podido volver?», le preguntaban a menudo en los grupos. «¿Cómo te ganaste el perdón?». No sabía qué responder. A veces pensaba que no lo merecía. Solo había tenido la suerte de amar a una mujer capaz de lo imposible. Una mujer que encontró la fuerza para dejarle tocar fondo para que él pudiera empujarse hacia arriba y resurgir. Por las tardes solían pasear por el parque. Ella hablaba de sus alumnos. Él compartía historias del centro. A veces se quedaban en silencio, cogidos de la mano. Sus dedos estaban calientes, vivos, no como antes, cuando ella, agotada por el miedo constante que sentía por él, apenas encontraba fuerzas para sonreír. Un día conocieron a Sara, que trabajaba en un bar a las afueras de la ciudad. Delgada, desaliñada, pero hermosa. Ella les hizo una seña distante con la cabeza y se dio la vuelta apresuradamente. Nathan sintió que Ashley se tensaba y le apretó la mano con más fuerza. «Sabes», le dijo más tarde en casa, «no solo te estoy agradecido por salvarme, sino por enseñarme a amar de verdad». Ella lo miró sorprendida. Solía pensar que el amor era cuando harías cualquier cosa por otro, aunque os destruyera a los dos. Ahora lo sé. El amor de verdad consiste en dejar que el otro sea fuerte, ser libre. Había fotos nuevas en su habitación, los dos en el parque, en el paseo marítimo, en aquel restaurante indio. Felices, de verdad. Nathan metió las viejas fotos en una caja, no las tiró, pero las guardó. Formaban parte de su historia, pero no de su presente. A veces seguía teniendo pesadillas por la noche. Se despertaba sudando frío, jadeando por el tirón fantasma. En momentos así, Ashley se limitaba a abrazarlo, en silencio, sin preguntar. Su presencia lo calmaba mejor que cualquier medicamento. Rara vez hablaban del futuro. Habían aprendido a vivir el presente, a apreciar cada momento juntos. Pero a veces, mirándola, preparando con entusiasmo una conferencia o leyendo un libro, se permitía soñar. ¿Cómo envejecerían juntos? ¿Cómo se sentarían en el porche cogidos de la mano? ¿Cómo contarían a sus nietos su historia?
No toda la historia, por supuesto, solo la que podría contarse a los niños. La historia de cómo el amor puede salvar si encuentras la fuerza para dejarte llevar. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella, captando su mirada. En nosotros, sonrió, en lo afortunados que somos por tener una segunda oportunidad. Se acercó y se sentó a su lado. Apoyó la cabeza en su hombro, un gesto tan sencillo y hogareño. Antes lo daba por sentado. Ahora cada caricia de ella era preciosa. ¿Sabes qué es lo más increíble?, susurró, besándole el pelo. Ya no tengo miedo de perderte. Quiero decir, tengo miedo, por supuesto, pero ahora es un miedo diferente. No es desesperado, doloroso como solía ser. Es un miedo tranquilo y ligero que me ayuda a ser mejor persona. Me ayuda a mantenerme sobrio. Me ayuda a quererte como te mereces. Ella levantó la cabeza, le miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, él no vio en su mirada recelo ni ansiedad, sino amor puro y sin adulterar. Ambos habían recorrido un largo camino, a través del dolor, la traición, la desesperación. Habían aprendido a confiar de nuevo, habían aprendido a amar de otra manera, y cada día, al despertarse a su lado, Nathan agradecía al destino este regalo inestimable, la oportunidad de volver a empezar. Porque a veces el amor realmente puede hacer maravillas, sobre todo si es amor verdadero, sin codependencia, sin ilusiones, sin miedo. Solo amor, puro, fuerte, curativo. Día a día, aliento a aliento, construyeron